En esta cumbre virtual, Argentina, Brasil y Paraguay se han encaminado a lo que se llama la rebaja del arancel externo común, a bajar el arancel externo común. Uruguay no ha firmado. Ha dicho que, bueno, no se habló como se deseaba por parte del resto del bloque de permitir la flexibilización y eventuales acuerdos en solitario. Vamos a recibir con mucho gusto al economista Gustavo Licandro. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sé que cada vez que oís hablar del Mercosur algún tema dice, ay, esto lo hablamos hace 25 años, esto lo hablamos hace 20 y los temas siguen y siguen ahí estancados. Así es, así es. ¿Tenemos muñeca y músculo como para esta pulseada que está haciendo el país en este momento? A ver, la estrategia del gobierno es una estrategia estrictamente diplomática, no es una estrategia económica. Si hubiese una estrategia de tipo económico, habría acompañado decididamente lo que propuso Brasil, que es la rebaja del arancel externo común. Es más, lo habría hecho como lo hizo Brasil unilateralmente, ¿verdad? Porque en definitiva, el arancel externo común es el que rige en el Mercosur con la tasa máxima 20%, que es lo que se había definido en aquel momento. Los países demoraron mucho tiempo en llegar a esa tasa máxima del 20%. Uruguay llegó antes de que estuviera en vigencia el arancel externo común, porque el gobierno de la calle en aquel momento, de hecho, hizo lo que está haciendo Brasil ahora. Nosotros bajamos los aranceles independientemente de la opinión de los países socios. Simplemente bajamos los aranceles en 2 tramos trimestrales, la tasa máxima quedó en 20%, los países socios protestaron, dijeron un montón de cosas. Sí, pero es Brasil. Pero dijimos, lamentablemente, nosotros tenemos el arancel de 20%. El arancel externo común del Mercosur llegó al 20%, el máximo se definió en 20%. Y los países armaron programas de convergencia que demoraron muchos años en llegar. Lo que propuso Brasil y lo que hizo Brasil en noviembre estuvo muy bien desde el punto de vista de su país y de sus consumidores, porque en definitiva, ¿qué hizo Brasil? Baja el arancel externo común, permitiendo al resto del mundo competir con los oferentes del Mercosur, los propios de Brasil y los de los países socios. ¿Eso qué hace? Mejora el bienestar de su sociedad y reduce el desvío de comercio adentro del Mercosur, que en definitiva es un perjuicio para la sociedad brasileña en beneficio de los países socios. Entonces, yo veo con buenos ojos lo que hizo Brasil, veo con buenos ojos la propuesta que hizo Brasil y que fue acompañado, para mí curiosamente, por Argentina y por Paraguay. Paraguay es lógico que acompañe porque Paraguay también tiene una política muy aperturista, Argentina no. Y bueno, creo que Uruguay debió acompañar la propuesta de Brasil, porque en definitiva es la historia reciente de Uruguay, es una historia aperturista, no es de mantenerse cerrado, y la decisión que tomamos hoy es de mantenernos más cerrados. Por eso arranqué a ver si había muñeca y músculo para aguantar esto, porque quedó claro también en lo que se ha leído y se ha visto en estas últimas horas que Uruguay está de acuerdo, que simplemente lo pone como moneda de cambio. Bueno, si no me flexibilizan, yo no les voto esto. Y en esto también corre lo del consenso, o sea que si no votan todos no se baja. Digo, tú me dirás, Brasil lo acaba de bajar. Brasil lo bajó, encontró un argumento, digamos, en la parte formal de los acuerdos de Mercosur para hacerlo. Yo creo que es una medida conveniente. O sea, si me preguntan a mí y yo tuviera que recomendar, yo recomendaría bajar el externo común aún más. Es más, yo creo que la mejor posición fue la del ministro Guedes, que propuso una rebaja arancelaria más grande de lo que realmente, de lo que finalmente se aprobó. Entonces, yo creo que Uruguay, si diera un paso en este sentido y lo diera más largo que lo que hizo Brasil, hay que aplaudirlo, habría que aplaudirlo. ¿Quedamos embretados ahora? ¿Cómo sigue esto? Bueno, desde el punto de vista político, digamos, desde el punto de vista de la negociación, es un tema nuevamente de los tiempos del Mercosur, ¿no? Esos silencios japoneses que no se sabe cuánto duran, ¿no? Pero yo creo que ahí vamos a otro tema, y es Uruguay realmente en algún momento tiene que plantearse por qué no ir al estatus de Chile con el Mercosur.
que es el mejor de los mundos. O sea, Chile tiene un arancel externo máximo del 6,25%, o sea que es mucho más bajo que el 20% que tenemos nosotros, y tiene libertad de hacer acuerdos comerciales con quien quiera. Uruguay con Argentina y Brasil, y bueno, con el Mercosur, si pudiera tener un estatus de esa naturaleza. ¿Salirse de miembro pleno, decís? Sí, absolutamente. Sí. Ahí hay todo un mito sobre cuál es el costo de esa sobre todo lo que se sigue exportando a Brasil y Argentina. Hay varios estudios al respecto. Hay uno en particular que ya tiene algún tiempo que había elaborado el economista Alfie y lo presentó, que el costo de salir del Mercosur era aproximadamente 1 punto del producto. No importa ahora si es alto o bajo, yo creo que ese puede ser el costo por la salida, no es que todas las exportaciones a Brasil se van a resentir aquellas que no son competitivas a nivel del resto del mundo. Todas aquellas cosas que Uruguay exporta a otros países y también a Brasil, no le va a pasar absolutamente nada o muy poca cosa. El tema son aquellos sectores que no son competitivos. Entonces, el desvío de comercio es una cosa que claramente pasa inadvertido. ¿Qué es el desvío de comercio? Supongamos dos mercaderías que se producen en Brasil y en Alemania. Y el costo de producirla en Alemania, el precio del producto alemán, la misma mercadería, es más bajo hacerlo en Alemania que en Brasil. El arancel externo común, 20%, levanta la barrera a ese producto alemán y le permite a ese productor brasileño, que no es competitivo con el alemán, venderlo a 118, porque al uruguayo le cuesta 120 con el arancel máximo, ¿no? 100 más 20. Entonces, el Uruguay, el desvío de comercio, ¿qué le provoca? Utilizar reservas, utilizar divisas en exceso respecto a lo que sería comprando en aquellos productores más eficientes en el mundo. O sea, ese es uno de los efectos que son difíciles a veces de percibir, pero en todo lo que es bienes de consumo, automóviles, neumáticos, hay mucha mercadería donde nosotros estamos pagando ineficiencias de nuestros proveedores. ¿Hay posibilidad técnica de decir dejo de ser miembro pleno y paso a ser un miembro del estilo Chile? ¿O puede decir el bloque o estás o no estás? A ver, hay varias bibliotecas sobre el tema de cómo salir o cómo no salir. Yo creo que es un esfuerzo que habría que hacer, o sea, entender si se puede llegar a eso. La otra forma de llegar a eso, o parecido a llegar a eso, es lo que está haciendo Brasil, bajar el arancel externo común. Si nosotros llevamos nuestro arancel de importación, voy a decir el extremo, a cero, no existe más, no hay impacto desde el punto de vista de Mercosur para nosotros, por la sencilla razón de que nosotros vamos a consumir bienes que van a ser competitivos con el producto más eficiente en el mundo, ¿no? Que ese era el objetivo en los años 90 de la apertura. Uruguay tenía aranceles que llegaban al 140%. Uruguay es un país muy cerrado. En aquel momento... Eran inercias que venían de décadas y que se habían acentuado en los años anteriores, a través de aranceles elevados, precios mínimos de exportación, incentivos a la industria nacional, prohibiciones de exportación, prohibiciones de importación, cupos, contingentaciones. Uruguay era un país que ¿sabés lo que yo digo siempre como ejemplo? Que hasta el 74 que asume Bey Villegas a la cabeza de la economía de la dictadura, acá no había whisky. Acá no había whisky, exactamente. Te miran los más jóvenes y dicen, ¿cómo que no? No, algún Bacachirí brasilero, algún, voy a decir dos marcas, algún Caballito Blanco, algún Criadores, algún monje. Exactamente. Que había que tener garganta para alguno de ellos, ¿no? Y estómago, garganta y estómago. Pero bueno, en los años, en diciembre del 91, que empieza el proceso de apertura, un decreto que firma en aquel momento el contador Enrique Braga, que lo escribí yo, estuve en la adrenalina de esa medida. El arancel máximo, que repito, algunos llegaban a más del 100%, 140%, se bajó en 2 tramos trimestrales al 20%. Se eliminaron los precios mínimos de exportación, los precios de referencia, se eliminaron todos los cupos, las prohibiciones, y ese es el Uruguay que tenemos hoy. Si tú salís a la calle, los autos, los neumáticos, la ropa, los celulares, los televisores, la computadora, lo que uno ve hoy
en manos de nuestros consumidores, de la sociedad, obedece a aquel proceso de apertura. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Mercosur, estamos aquí adentro, arancel externo común elevado, con lo cual eso es algo parecido a un zorro en un gallinero, donde las gallinas somos nosotros y los zorros son básicamente los productores ineficientes de Brasil. 2 o 3 preguntas para respuestas más breves. ¿Dónde estamos parados de cara a un eventual tratado de libre comercio con China? Teniendo en cuenta que Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, ya sabemos Así esto, es. desde el año 87 este país hizo lo que hizo a gran parte del mundo, rompe relaciones con Taiwán. Es difícil, me parece, que Paraguay pueda votar mucho en contra de Argentina por todo lo que usa en la hidrovía y otra cantidad de cuestiones. Entonces, ¿cómo ves esa posibilidad? Yo creo que ahí los hechos van a ir llevando a una negociación unilateral de Uruguay con China y posiblemente con otros países. Repito, cuanto más bajo sea el arancel externo común, más fácil es desligarse de las ataduras de todo lo que es la parte legal y de convenios del Mercosur. Te llevo a otro tema para terminar que tiene que ver con esto que está en la LUC, que es el tema de la paridad de importación. Que uno ve los discursos del actual presidente en el 2019 y seguro el petróleo subiendo y acá nunca bajaba, dijo, esto lo puedo prometer. Como todo político lo prometió y quedó pagando, porque el petróleo empezó a subir, a subir, a subir. Ahora hay quien dice que se está usando esta herramienta de la ganancia con Brasil como una herramienta política de cara al referéndum. ¿Cómo ves todo el proceso de cuando se creó? Tú me dirás, tengo 2 horas, pero se creó esto de la paridad de importación y a lo que hemos llegado ahora, ¿o qué habría que hacer? Te lo contesto creo que rápidamente. 1. La única cosa importante que creo que se propuso en la campaña electoral fue la libertad de la caída del monopolio de ANCAP para la comercialización de hidrocarburos, no para la destilería, para la importación y comercialización. Fantástica medida que habría permitido a la sociedad uruguaya acceder a al precio internacional y a la competitividad y a la eficiencia de quienes importaban, que seguramente en Uruguay iba a tener muchos importadores. A la luz de lo que pasó quedó solo el herrerismo, te diré. Con lo cual, ni siquiera los miembros de la coalición. Cuando el gobierno multicolor resuelve no avanzar con eso, y el gobierno no pudo avanzar con eso, el presidente y su grupo no pudieron avanzar, lo que sale en la LUC en realidad podría no haber salido, no cambiaba mucho, porque no existe ningún burócrata, ningún funcionario que sea tan mágico de resolver qué tiene que valer acá en Uruguay un producto que tiene precios internacionales y que tiene operadores internacionales. O sea, no hay nadie que pueda resolver lo que vale acá. Es un acto de soberbia pensar que un burócrata puede resolver lo que vale una cosa o que habría valido algo si hubiese existido competencia. Eso no existe, ¿tá? Entonces, yo creo que la clave acá es monopolio sí o monopolio no. Si hay monopolio, los monopolios no son para cuidar a nadie, ni para promover nada, ni ser patriotas. Los monopolios son para cobrar impuesto monopólico. Y bueno, y si mientras esté ANCAP va a financiar sus ineficiencias y cobrar impuesto monopólico. Hoy lo que está pasando... Y Rentas Generales sigue chupando porque nadie resigna recaudación. Es eso mismo, o sea, ningún partido resignó recaudación. Es impuesto monopólico. El impuesto monopólico, ¿quién lo captura? O la empresa que lo genera, haciendo inversiones que no son competitivas con nadie, o sus accionistas, que es Rentas Generales, digamos así, o la sociedad a través de Rentas Generales, que captura ese impuesto monopólico. Hoy lo que está pasando es que se había resuelto una fórmula o un tipo de forma de determinar precio que está en una ley y obviamente eso no se está cumpliendo. O sea, para que la gente no se fastidie con la LUC, directamente no se está aplicando esa norma. ¿Qué tiene que ver una exportación a Brasil de la UTE con el precio de los combustibles? O sea, si la UTE le va bien y gana plata, nuevamente, que se lo dé a los accionistas, que es Rentas Generales, la sociedad a través de Rentas Generales. ¿Por qué te le va a dar a ti y a mí, usuarios de hidrocarburos?
de nafta. En absoluto está bien eso. Es una movida política, decís vos, 100% yo política. creo que no es lo que dice el texto de la norma y económicamente no es algo tampoco ni siquiera recomendable. Yo creo que en definitiva, si mañana ANCAP tiene un activo de un valor que por alguna razón inmobiliario que es fantásticamente alto, o sea, es vendible y es una cosa fantástica. Bueno, eso no necesariamente tiene que ir al precio de los combustibles, porque eso tiene propietarios, que es la sociedad, ¿a través de quién? Del gobierno. Entonces, yo creo que, nuevamente, lo que en algún momento tiene que volver, y es deseable que vuelva a la discusión, es el tema en serio, que es desmonopolizar el mercado de hidrocarburos. Si ANCAP es eficiente, podrá seguir siendo competitivo con los importadores de combustibles. Lo cierto es, si uno se va al año 92, plan de inversiones de ANCAP y una situación sindical bastante compleja. ¿Te acordás del año 92? Sí, bueno. Y después ahí ese fue un año donde casi todo el año hubo que importar los derivados de petróleo. Bueno, ese año ANCAP pagó presupuesto, salarios, todos sus gastos, tenía la refinería cerrada porque además habían obras y fue uno de los años que ANCAP ganó más dinero en su historia. Entonces, claramente, si queremos beneficiar a nuestros consumidores con el tema del precio del combustible, no hay que generar ningún subsidio, hay que permitir la competencia en el mercado de hidrocarburos.